Hola, buenos días. Bueno, miren, entonces les voy a explicar este pequeño ejercicio que hice a mano para que ustedes entiendan un poquito más, muchachos. Es muy fácil, miren. Entonces, este es el enunciado, ¿sí? Se realiza una encuesta con 50 empleados. Bueno, estos son los datos que me dan. El número de integrantes del núcleo familiar, que es lo primero que yo hice, organizar todos los datos que me los dieron en desorden. Uno tiene que organizarlos todos en orden, miren. Yo los coloqué todos en orden. Después hice la tabla. Entonces, ¿qué hace uno en la tabla? XY. Acá en XY es el número que tiene usted acá en el dato. Por ejemplo, de 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo el número 8, el número 9 y el número 10. ¿Cómo se halla FI? ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se halla de 2, ¿cuántos tengo? De 2 tengo 1 nomás. Entonces 1 es la frecuencia absoluta. De 3, ¿cuántos números tengo? De 3 tengo 1, 2 y 3. Entonces 3 es la frecuencia absoluta. De 4, ¿cuántos números tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces de 4 tengo 7, que sería mi frecuencia absoluta. De 5 tengo 6. De 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De 5 tengo 6. Así sucesivamente. La suma de la frecuencia absoluta les tiene que dar acá el número total de los datos. ¿Sí? La suma de la frecuencia absoluta debe dar el número total de los datos. Contando todos estos datos, tengo 50. Contando todos estos datos, tengo 50. Acá debe dar 50, miren. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo hallo HI? Frecuencia relativa. HI se halla dividiendo la frecuencia absoluta en el número total de los datos. Entonces, ¿qué hago? Divido 1 dividido en 50 da 0,02. Ahí me sale mi primera frecuencia relativa, mi primera HI. Divido 3 dividido en 50 me da 0,06. 7 dividido en 50 me da 0,14. 6 dividido en 50 me da 0,12. Así sucesivamente. La suma de HI me debe dar 1. Si no les da 1, les quedó mal. Debe dar 1 o un aproximado a 1, pero nunca más de 1. Bueno, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué hacemos acá en la frecuencia absoluta acumulada? Lo primero que hay que hacer es, el primer dato va a ser el mismo que tengo en la frecuencia absoluta. Entonces acá tengo 1, acá voy a tener 1 nuevamente. ¿Qué hago? Muy sencillo, lo sumo. Entonces 1 lo sumo con la frecuencia absoluta en diagonal. 1 más 3, 4. Más 7, 11. Más 6, 17. Más 12, 29. Más 10, 39. Más 5, 44. Y más 5, 49. Y más 1, 50. Este último dato que da acá tiene que ser el mismo que nos da al sumar toda la frecuencia absoluta. Mire, este 50 debe ser este mismo. ¿Listo, niños? Bueno, ¿qué más? Acá HI. Para la frecuencia relativa acumulada se hace lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, el primer dato de este HI mayúsculo va a ser el mismo dato de mi frecuencia relativa. Entonces, el primer dato de HI mayúscula va a ser 0,02 que tengo acá, este mismo lo coloco acá y lo sumo en cruz, lo mismo que hicimos anterior, 0,02 más 0,06 da 0,08, más 0,14 da 0,22, más 0,12 da 0,34, más 0,24 da 0,58, más 0,2 da 0,78, más 0,1 da 0,88, más 0,1 da 0,98, más 0,2 da 1. Lo mismo, este 1 debe ser el mismo que nos dio acá en HI. Este debe coincidir con este. Este debe dar 1
o menos o un aproximado a 1, pero nunca más de 1. ¿Listo? Bueno, ahora seguimos muy fácil con esta columna que es XY por FI. ¿Qué hacemos acá? Muy sencillo, multiplicamos XY por FI. Entonces acá tengo XY por FI. 2, 2 por 1, 3. 3 por 3, 9. 4 por 7, 28. 5 por 6, 30. 6 por 12, 72. 7 por 10, 70. 8 por 5, 40. 9 por 5, 45. Y 10 por 1, 10. Esta columna la vamos a sumar. Todas las sumamos, no importa cuánto nos dé la suma. El número que nos dio acá en la suma nos va a servir para hallar la media. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces para continuar haciendo estas últimas 3 columnas tenemos primero que hallar la media. ¿Cómo hallamos la media? Entonces tengamos en cuenta esto que nos dio acá la suma y mire cómo hallamos la media. Entonces la media es XY por FI dividido en el número total de datos. ¿Cuánto nos dio XY por FI? XY por FI nos dio 307. Entonces, 307 dividido en el número total de datos. ¿Cuánto es mi número total de datos? 50. Entonces, tengo 50 datos. Entonces, 307 dividido en 50 me da mi media. Entonces, esta es la media, 6,14. Con esta media, ahí sí podemos seguir en la tabla. ¿Qué hacemos acá? Entonces, sigamos en esta columna que dice que es XY menos la media. ¿Dónde tenemos XY? Acá en estas columnas, miren. Entonces, ¿qué hacen? Muy fácil. 2 menos la media que nos dio 6,14. Entonces, 2 menos 6,14. 2 menos 6,14 me va a dar menos 4,14. 3 menos 6,14 menos 3,14. 4 menos 6,14 me va a dar menos 2. 5 menos la media que es menos 6,14 me va a dar menos 1,14. Así sucesivamente. Hacemos el resto. Cogemos XY y la media y ese valor lo colocamos acá. ¿Qué se hace en la columna siguiente? Acá en XY menos la media elevado al cuadrado. XY menos la media ya lo tenemos acá, que son estos. Entonces, este valor lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo se hace? Entonces, cogen menos 4,14 por menos 4,14 da 17,13. Es multiplicar el mismo número por el mismo número y así sacamos este valor. Menos 3,14 por menos 3,14 me va a dar 9,85. Menos 2,14 por menos 2,14 me va a dar 4,57 y así sucesivamente hallamos esta columna. ¿Listo? Seguimos acá en esta última columna. Entonces, ¿qué hacemos en la última columna? Cogemos este valor anterior que nos dio acá y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, pero la minúscula, no se confundan ahí. Esta frecuencia absoluta de acá es con una F minúscula, se llama frecuencia absoluta. Esta frecuencia de acá es con una F mayúscula, se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces cogemos este valor que nos dio acá y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta con la F minúscula. Entonces 17,13 por 1 me da 17,13. 9,85 por 3 me da 29,55. 4,57 por 7 me da 31,99. 1,29 por 6 me da 7,74. Así sucesivamente, chicos. Esta columna la sumamos nuevamente para mirar cuánto nos da acá, que esto nos va a servir para hallar algo más adelante, ya les explico. Listo, ya terminaríamos nuestra tabla. Entonces, ahora, ¿qué hacemos acá?
Para hallar la mediana, ¿cómo se halla la mediana? ¿Está cansada? ¿No está cansada? ¿Cómo se halla la mediana? Bueno, entonces la mediana tenemos que hallar los dos, como mis datos son 50, la mitad 25, pero no tengo un número en la mitad, ¿cierto? Entonces vamos a hallar los dos números, como mis datos son pares. Como los datos son pares, vamos a hallar los dos números de la mitad. Entonces contamos, tengo 50 datos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos números que me quedan en toda la mitad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esto hasta acá me da 24. Ahí marco. Y estos dos serían mis datos centrales. ¿Por qué? Para acá tengo 24 y de para acá tengo 24. Si fuera 51, pues se sabe que cuento 25 y 25 y tendría un solo dato central. Acá tenemos dos datos centrales. ¿Qué hacemos para la mediana, perdón? Entonces, como los dos datos centrales es 6 y 6, los sumamos, 6 más 6, los dividimos en 2, entonces 6 más 6, 12, lo divido en 2, me va a dar 6. Esta sería mi mediana, ¿listo? Bueno, ¿cómo hacemos para la moda? La moda es más fácil, la moda es el dato que más se repite. Entonces miramos acá en la tabla. ¿Cuál es el número más alto que tengo en FI? El número más alto que tengo en FI es el 12. ¿Por qué? Porque el 6 se repite 12 veces. Quiere decir que el 6 es el dato que más se repite porque lo repite 12 veces. No hay ninguno mayor a él. El 6 se repite 12 veces, entonces mi dato que más se repite es el 6. Por lo tanto, mi moda es el 6. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hacemos para la varianza? Para la varianza, ahí sí ya, entonces por eso les decía que al sumar esta columna de la tabla, miren, nos da 100,67,01. Entonces esto nos sirve para hallar la varianza, entonces así sería muy sencillo. Entonces cogemos este dato, 167,01, y lo dividimos por el número total de datos. Miren, este dato lo divido en 50, que son mi número total de datos. Entonces, 167,01 dividido en 50 me da 3,34 y tendría mi varianza. ¿Cómo hacemos para hallar la desviación? La desviación es fácil. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza que hallamos acá. Entonces, le saco la raíz cuadrada a 3,34 y tengo mi desviación, miren. ¿Listo? ¿Cómo hallamos para el coeficiente de varianza? Es más fácil. El coeficiente de varianza es la desviación dividido en la media. Mire, la desviación, ¿cuánto nos dio? 1,82 nos dio la desviación. ¿Cuánto nos dio la media? ¿Cuánto nos dio la media? Nos dio 6,14. Entonces, desviación 1,82 dividido en 6,14, que es mi media, nos da 0,29. Esto lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje, entonces da 29%. Y así terminaríamos hallando nuestro coeficiente de varianza. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se interpreta? Muy fácil. Nuestra media quiere decir un promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra media. Entonces, como estábamos hablando acá en el enunciado, que se realiza una encuesta a 50 empleados de la empresa con el fin de analizar resultados, y entonces estamos hallando el número de integrantes del núcleo familiar. Entonces, ¿cómo hallamos acá? Entonces, los empleados encuestados tienen un promedio de 6, esto lo dejamos en 6 nomás porque no podemos decir que hay 6 personas y media, no. Los empleados encuestados tienen un promedio de 6 personas en su núcleo familiar. Acá, nuestra mediana siempre va a ser el 50%. Entonces, el 50% de los empleados encuestados tienen más de 6 personas en su núcleo familiar.
siempre va a ser el 50% y va a ser más. Entonces, el 50% de los empleados encuestados tienen más de 6 personas en su núcleo familiar. En la moda, entonces la moda, como es el dato que más se repite, entonces nuevamente volvemos acá. ¿Cuál fue el dato que más se nos repitió? El dato que más se repitió fue el 6, porque se repitió 12 veces. Entonces el 6 se repitió 12 veces. ¿Qué quiere esto? Que 12 empleados tienen 6 integrantes en su núcleo familiar, ¿sí? Bueno, ahora ¿cómo hacemos para interpretar el coeficiente de varianza? Sencillo. Como 29% es mucho mayor que nuestra media, que dio 6,14, se dice que no existe uniformidad entre los datos. ¿Por qué? Ya que el 29% es muy alto respecto a la media, ¿sí? Por lo tanto, el grado de dispersión es alto, ¿sí? Si acá en este resultado nos hubiera dado 6 o relativo a 6, pues sí habría uniformidad entre los datos, pero como este es tan alto, entonces no hay uniformidad entre los datos. Listo, muchachos, espero que me hayan comprendido y les haya dejado más claro.